Esta ponencia es la del profesor Alfredo Nicolás Rodríguez, quien nos va a hablar sobre la importancia del trabajo en masculinidades dentro de la disciplina de los profesionales de la profesión de la psicología. El profesor Nicolás es psicólogo social, doctor en teoría crítica del estudio 17 de estudios críticos y es docente universitario en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano de la sede de Bogotá. También está en la carrera de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de la sede de Bogotá y académicamente ha trabajado alrededor de la no violencia, la militarización y los movimientos sociales y la psicología de la liberación. Bueno, en ese momento vamos a darle paso entonces a nuestro último invitado de esta jornada Psicotraining 2024 y le doy entonces el paso al profesor Nicolás Alfredo Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes a todos y todes. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy quisiera dialogarles de un tema que me apasiona, tanto personal como académicamente y políticamente, y es el tema de las masculinidades. Y para este caso en específico, la relación entre este tema de las masculinidades y la profesión, la disciplina de la psicología. ¿Podemos cambiar de diapositiva, por favor? Siendo así, quisiera en un primer momento enmarcarme desde dónde les voy a hablar. Y les voy a hablar justamente desde la psicología crítica. Esta, como la entiende específicamente el filósofo y psicoanalista mexicano David Pavón Cuéllar. ¿Podemos pasar de diapositiva? ¿Qué nos dice el autor que da cuenta de la importancia de por qué hacer una psicología crítica? Primero, porque la psicología tiene algo de criticable tal como independientemente sean sus variables. Aquí no estoy hablando de psicología clínica, psicología social comunitaria, educativa. Estoy hablando de lo que es la disciplina psicológica en su totalidad. Esto porque también, y desde la Escuela de Frankfurt hasta aquí, se ha dado cuenta de cómo la disciplina psicológica a veces, más que una disciplina científica, está siendo un correlato narrativo de una ideología dominante. Y esto nos preocupa como científicos, puesto que lo que debemos buscar es la verdad de los fenómenos sociales, el dar cuenta de su emergencia y sus consecuencias, y no solamente repetir una narrativa sin ningún sustento científico. ¿Podemos pasar de diapositiva? Vamos a una anterior, por favor. Siendo así, entonces, pretendemos hacer un ejercicio de psicología crítica justamente frente al tema de las masculinidades porque vemos que es una psicología que va a velar permanentemente por la cientificidad del ejercicio profesional que tenemos desde la disciplina y de la mano de Althusser porque entendemos que esta psicología es la que busca realmente ser una ciencia entendida como una ruptura con las ideologías dominantes de su época. ¿Podemos pasar de diapositiva? Para ello, en un primer momento, nos vamos a acercar al texto Las relaciones entre la psicología y el feminismo en tiempos de igualdad, de Silvia García Daubert. ¿Podemos pasar de diapositiva? Ella nos deja claro en este texto que la psicología tiene una historia muy anclada al machismo. En el trabajo de Elizabeth Scarborough y Lawrence Furumoto podemos ver claramente cómo las dos primeras generaciones de psicólogas de Norteamérica fueron rechazadas en el aula de clases por motivo de su sexo. Cuando lograron graduarse, no quisieron reconocer sus doctorados y quisieron siempre dejarlas relegadas y poniéndoles 1500 obstáculos para que pudieran ejercer como profesionales y como científicas de la disciplina.
Esto lo podemos ver claramente en cómo la APA, la Asociación Americana de Psicología, solamente tuvo 2 mujeres psicólogas directoras de esta institución, una en 1905, otra en 1921, hecho que se rompe hasta 1970 y ahorita hasta el 2022. De resto han sido hombres cisgénero heteronormados quienes han ocupado estos cargos dentro de la APA. Siguiente, por favor. Siendo así, entonces esta autora nos invita a dar cuenta de los sesgos de lenguaje que puede haber dentro de la propia academia y dentro de la propia disciplina. Recordemos que es un ejemplo ya clásico para Freud, lo propio de la sexualidad femenina es un correlato a la pasividad, mientras que lo propio de la sexualidad masculina es el ser activos. Eso evidentemente habla de un sesgo cultural, histórico propio de un Freud que vive en la época victoriana. No solamente eso, sino que encontramos sesgos en la formulación de las distintas problemas y problemáticas que se plantea la psicología y en la selección de muestras. Parece increíble, pero en las teorías de la motivación del logro de McLuhan, la del desarrollo moral de Kohlberg y la categorización social de Tarbell, en un primer momento solamente tenía población masculina como base de los estudios porque se entendía que eran los hombres quienes eran los sujetos propios de la moral, por ejemplo. Siguiente. Esto acompañado por sesgos de género derivados de los efectos del experimentador. Les voy a dar un ejemplo de ello que ahorita más tarde tocaré a mayor profundidad, y es lo que sucede con los hombres transmasculinos en el espacio de la definición de la situación militar aquí en Colombia. Nos dice Camilo Lozada, hombre transmasculino que ha estudiado este tema, que algunos psiquiatras y psicólogos condicionan la entrega del diagnóstico a los resultados que arrojan pruebas de personalidad, como la del inventario multifacético de la personalidad de Minnesota. Esta prueba contiene ítems de masculinidad y feminidad normativos impuestos a las personas trans, como condición para reconocer su identidad y que les permitan así definir su situación militar. Uno de los ítems que tiene esta prueba para dar cuenta de la masculinidad de un ser humano es que le tiene que gustar ser militar. Y si bien históricamente ha correspondido el oficio de la guerra a los hombres, no quiere decir que ipsofácticamente, biológica y universalmente estamos hechos para la guerra. Eso da cuenta de los distintos sesgos que han llevado a la psicología en este momento a problematizarse su ejercicio. Siguiente, por favor. Siendo así, nos vamos a acercar un poco a lo que ha sido la teoría biológica, y para ello nos vamos a acercar a la filósofa y zoóloga norteamericana Donna Haraway, en un libro ya clásico de ella llamado Ciencia, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Ella, siguiente por favor, nos da cuenta de cómo a comienzos del siglo pasado, si pueden ver este cuadro, tenemos toda una ingeniería biológica que inicia con una biología más centrada en la naturaleza, para luego pasar en una biología más centrada en la sociobiología, en donde comienza a utilizar la fisiología, la ingeniería, pero también la psicología, la antropología y la sociología, para dar cuenta cómo es la naturalidad de la división de los sexos. Y aquí nos comenzamos a encontrar con una serie de prejuicios que a la altura de hoy en día, pues ya son bastante criticados. Siguiente, por favor. Siendo así, podemos ver en esta cita de Yerkes, uno de los biólogos más importantes de la primera mitad del siglo pasado, al hablar de este tema, él nos dice, y cito, el comportamiento masculino es predominantemente autodistrayente. El femenino, por otra parte, busca primariamente favores y prioridades. Para las hembras, tretas, engaños o ardides astutos que brillan por su ausencia en la lista del macho son recursos muy favorecidos, pero más aún lo son el encanto sexual y las diferentes formas de solicitación. De nuestras observaciones se desprende que la hembra es como el camaleón,
una criatura de personalidad múltiple. Pensemos las consecuencias psicosociales de que la ciencia biológica, que se dice a sí misma universal y cierta, nos esté diciendo que es natural pensar que las mujeres tienen personalidad múltiple. Pero sigamos con estas citas, por favor. Siguiente. Tenemos también de Yerkes esta que dice: si la dominancia de un hombre como rasgo de la personalidad se corresponde alta y positivamente con el liderazgo, tal como ocurre en el chimpancé, y si es un requisito o algo muy favorable para la instancia individual, para la curiosidad, para la inventiva y para la creatividad, y si además se probase que puede ser fidedignamente medida durante la infancia, puede llegar a tener un gran valor como indicador de aptitudes vocacionales y de utilidad social, y por lo tanto, también como base de un tratamiento educativo diferencial para la elección de la futura ocupación laboral. Incluso atañería a los consejos matrimoniales, puesto que en la congeneidad y en la adaptabilidad social depende claramente de la similitud o falta de esta dominancia como rasgo de personalidad de las parejas de los compañeros. ¿Qué pasaría si en este momento, como psicólogos y psicólogas, dijéramos que lo que trae una verdadera relación sana dentro de las relaciones de pareja es que el hombre domine y que la mujer calle y obedezca? Siguiente. Esta es la cita de otro autor que se vuelve muy famoso cuando ya comienza a volverse más importante el enfoque de la sociobiología. Y él nos dice que el sexo es una fuerza antisocial en evolución. Cuando la reproducción sexual es introducida, los miembros del grupo se vuelven genéticamente desiguales. El resultado inevitable es el conflicto de intereses. Los resultados de esos conflictos de intereses son la tensión y el límite estricto en la extensión del altruismo y la división del trabajo. Comienza entonces este hombre a dar cuenta de que supuestamente el altruismo es algo, una característica que le hace daño a la masculinidad, y por ende tenemos que hacer una división de trabajo en donde el cuidado, el altruismo pase a ser responsabilidad de las mujeres y la fuerza y la galantería de los hombres. Siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Esto, como realidad biológica y los cuestionamientos que nos trae Donna Haraway como zoóloga y filósofa, es que tenemos que pensarnos otra vez la biología por fuera de estos preconceptos machistas que la invadieron desde comienzos del siglo pasado. Desde las ciencias sociales, Connell, quien es antropóloga, escribe un texto hace alrededor de 20 años, un texto también bastante famoso, que habla de cómo se construye la masculinidad hegemónica. Y ella ve 4 puntos para la emergencia de esta masculinidad. 1. La reforma y la centralidad de la metrópolis. Con la reforma queremos hablar justamente de este periodo en que Lutero y Calvino rompen con la Iglesia Católica y nace todo el movimiento protestante. Porque esto es importante. Históricamente, el catolicismo se reconoce o se diferencia del cristianismo porque hay una mediación entre Dios y lo que son los católicos propiamente dichos. Esta mediación está dada por la Iglesia Católica. Es el poder de la Iglesia la que permite también una lectura correcta de lo que son las Escrituras. Sin embargo, Calvino y Lutero rompen con esta tradición y dicen que no es necesario la mediación de la Iglesia, que tampoco son necesarias las imágenes sagradas y que cada persona debería ser capaz, a partir de su uso de la razón, poder acercarse a los textos bíblicos e interpretarlos. Por eso Lutero lo primero que hizo en la historia fue traducir del latín al alemán la Biblia y con esto hacerla popular. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente con la reforma y la centralidad que toman las metrópolis a partir de allí, se nos da la creación de un individuo ya menos de linajes como propia de las épocas pasadas, y tenemos un individuo que se configura más en lo que es la familia tradicional
victoriana de padre, mamá e hijo. Y esto sin la mediación de Dios quiere decir que hay un yo autónomo racional que tiene la capacidad de tomar decisiones. Sumado a ello, tenemos los imperios marítimos, y para el caso de España esto es muy diciente porque se configura en la época de la Contrarreforma una masculinidad de un hidalgo ejemplar que es un hombre guerrero. La Contrarreforma, si no lo sabemos, es contraconquista, perdón. La contraconquista habla justamente del periodo en donde estaban los musulmanes tomándose el espacio ocupado por el Reino de España, y la reconquista sería de cómo el Imperio Español de los Reyes Católicos retoman la península. Esto se hereda hasta el momento de la colonia, en donde comienza a verse una diferenciación entre la masculinidad propiamente del conquistador y la masculinidad propiamente del indígena, viendo como favorable y deseable la masculinidad del conquistador. Es muy curioso, pero incluso tenía una estética. El conquistador era un hombre blanco, barbado y por ende bello, mientras el indígena era un hombre sin barba y que además era ojón y orejón, según las crónicas que se escribían en ese momento. Esta imagen de el guerrero conquistador comienza a marcar lo que llamamos en la actualidad la masculinidad hegemónica, acompañado, como les decía, con el crecimiento de las ciudades, la revolución industrial, el anonimato del trabajo que trae la sociedad moderna, ya sea dentro del capitalismo o ya sea dentro del comunismo. Y cierra esta mujer estas características con las guerras religiosas y dinásticas de los siglos XVI y XVIII que permiten la construcción de los estados-nación. Esta división de la Reforma trajo grandes guerras entre católicos y protestantes. Si queremos ver una película interesante al respecto, veámonos Pandillas de Nueva York, de cómo comenzaron unos conflictos violentos alrededor de qué religión quedaba como la propia en cada territorio. Siguiente, por favor. Teniendo esto en cuenta, entonces, la teórica colombiana Mara Viveros nos dice que para definir la masculinidad tenemos que dar cuenta de una construcción cultural performativa que se materializa en condiciones diferenciadas de clase, edad, raza y etnicidad. No es lo mismo ser un hombre blanco propietario en el norte global, no es lo mismo ser un hombre negro en el Chocó, no es lo mismo ser una mujer trans en los sectores rurales de Colombia o ser gay dentro de Jamaica. Tenemos que ser muy juiciosos y juiciosas para dar cuenta de las condiciones propias de la masculinidad que estamos estudiando. Siguiente, por favor. Siendo así, entonces tanto Connell como Messenwitz nos dicen que la masculinidad hegemónica sugiere una comprensión de la masculinidad que necesita incorporar esta comprensión integral de una jerarquía de género, reconociendo la agencia de los grupos subordinados, así como el poder de los grupos dominantes y su condicionamiento mutuo. Todo lo que es leído como femenino, como débil, como no binario, es algo que queda proscrito. Siguiente, por favor. Esto sucede justamente en los espacios de homosocialización, en los espacios y grupos de hombres que hablan con otros hombres. Estos espacios netamente masculinos son los que permiten, por así decirlo, sistemáticamente ejercer la pedagogía de la crueldad frente a los hombres que son considerados débiles o afeminados, porque tenemos que mantener lo que se llama el pacto de masculinidad. Esto es heredado en buena parte de la teoría de Rita Laura Segato, antropóloga argentina, que con el concepto de pedagogías de la crueldad nos habla de cómo en la construcción colonial de la masculinidad, la crueldad comienza a tomar un papel predominante. En esta construcción de la crueldad
justamente se trata esta pedagogía en tratar como objeto a un ser vivo, el deshumanizarle. Y cuando yo deshumanizo a un ser humano, pues definitivamente puedo hacer con ese ser humano lo que me plazca. Siguiente. Es por eso que para dar cuenta de la masculinidad en Colombia, tenemos que dar cuenta de la conflictividad de relaciones de poder que se logran consolidar en la masculinidad hegemónica, pero además que contrastan con las feminidades y otras masculinidades subordinadas o marginalizadas. No sé si tenemos presente, aquí en Colombia existe el Partido Machista de Colombia, y tú, para poder entrar a este partido, por ejemplo, es necesario que tengas 2 demandas de alimentos. De lo contrario, no eres considerado lo suficientemente hombre para entrar a este partido. A ese tipo de prácticas e instituciones es a lo que nos referimos que hay que estudiar al momento de dar cuenta de la masculinidad en Colombia. Siguiente. Por ello, dentro de lo que se llama los estudios de masculinidades, nos invitan a dar cuenta de 3 distintas esferas de la misma. 1. ¿Cómo se construye de manera local esa masculinidad? ¿Qué pasa en las familias, organizaciones y comunidades inmediatas? ¿Qué dice de la masculinidad colombiana? Que la mayoría de familias que tenemos en este país son de jefatura femenina, monoparentales o no, por ejemplo. Segundo, ¿cómo se construyen dentro del Estado-Nación políticas relacionadas con la masculinidad? Ya les hablé del Partido Machista de Colombia, pero aquí en Bogotá tenemos, por ejemplo, lo que es la línea Calma. La línea Calma es una línea telefónica gratuita que los hombres podemos utilizar para tener un acompañamiento psicosocial gratuito. Sin embargo, también ha sido comprobado dentro de los estudios de masculinidades que lamentablemente buena parte de los hombres no acceden a terapia o a recursos psicosociales porque creen que eso les feminiza, los vuelve débiles. Tercero, tenemos que dar cuenta a nivel global qué espacios transnacionales y políticas globales se encuentran en esta construcción de masculinidad. ¿Qué nos está diciendo que Donald Trump haya ganado en este momento con su discurso absolutamente misógino, por ejemplo? ¿O qué nos puede decir lo que es la comunidad incel, involuntariamente célibes, que culpan a las mujeres de que hay un 80% de hombres que nunca van a poder tener relaciones sexuales con mujeres, por lo cual tienen que tomar venganza de las mujeres por construir un mundo injusto que los excluye? ¿Qué tenemos que decir como psicólogos y psicólogas al respecto? Siguiente, por favor. Voy a anunciar un poco brevemente un par de problemas que me he encontrado en mi recorrido de investigaciones, sobre todo estudiando la masculinidad militarista. Siguiente, por favor. Nos encontramos entonces, como les venía diciendo, la problemática de las transmasculinidades y su definición de la situación militar. Siguiente, por favor. Para Camilo Lozada, definitivamente la libreta militar es un dispositivo cisnormativo. ¿Qué quiere decir cisnormativo? Que yo y mi identidad corresponde con el sexo que me fue asignado al nacer. Ya vamos a profundizar un poco más en ello. Como dispositivo cisnormativo, la libreta militar configura una serie de violencias para las transmasculinidades. Esto sobre todo en los exámenes de actitudes al servicio militar obligatorio. No sé si ustedes han presenciado o han vivido estos exámenes, pero a los hombres nos ponen en una línea en el distrito militar y pasa un o una profesional de la medicina con el mismo guante cogiendo los testículos de todos los hombres. Imagínense lo violento que puede ser eso para una identidad transmasculina. Segundo, y como les mencionaba, se tiende a psicopatologizar la transmasculinidad. Si eres transmasculino, sufres de disforia de género y por ende no puedes entrar al ejército, es porque eres un enfermo mental, no porque eres un objetor de conciencia. Y tercero, la selectividad de género, con lo que operan las Fuerzas Armadas en el espacio público buscando pelados para reclutar dentro del servicio militar.
eso definitivamente también configura una violencia para las masculinidades trans. Siguiente, por favor. Sumado a ello, y como está muy centrada la idea de la sexualidad dentro de incluso la psicología pensada en erección, en potencia sexual y centrada en el coito de los genitales, podemos encontrarnos pues ejercicios lamentables de nuestra profesión como el que pueden ver aquí. En febrero de 2015, The Military Times publicó que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se gasta $84 millones al año en Viagra y otros medicamentos similares destinados a la disfunción eréctil. Solo en 2014 se hicieron 1,2 millones de recetas para estos medicamentos. ¿Ven lo mal que entendemos la sexualidad y las profesionales de psicología? Porque creemos que si estos hombres tienen algún tipo de cuestionamiento frente a su sexualidad, lo único que nos importa es que pueda tener una erección y por eso le recetamos Viagra. Pues lamentablemente este hombre tendrá su erección, pero el espacio terapéutico no le sirvió prácticamente de nada porque no pudo tramitar lo que tenía que tramitar frente a por qué no está teniendo una sexualidad satisfactoria cuando está o se encuentra con la desnudez o con el cuerpo de la persona con la cual quiere tener relaciones sexuales. No nos estamos preguntando eso, nos conformamos con que el soldado tenga su erección. Siguiente. Siendo así, y esto entonces comienza a emerger como problemática dentro de la APA. Y esto lo digo porque muchas veces tenemos un prejuicio social, incluso dentro de la misma disciplina, de que estas vainas solamente le importan a la psicología social, porque esa gente es como de mechudos, hippies, etcétera, que siempre quieren un mundo bonito. Y pues más allá de ese prejuicio, que es muy tonto realmente el cuestionamiento para las masculinidades atraviesa a toda la disciplina y a todas las ramas de nuestra profesión. De allí que la APA, que no tiene una solamente, que no se dedica a una de las ramas de la psicología, sino a todas, sacó unas directrices para la práctica psicológica con niños y hombres. Y justamente quiero hablarles en un primer momento del glosario mínimo que necesitamos tener para ello, para luego cerrar con unas directrices. Siguiente, por favor. Siendo así, tenemos que tener bien claro qué es género. Y con género nos referimos a la experiencia psicológicas, sociales y culturales, psicológicas, sociales, del estatus de mujeres, niños y hombres, mientras que el sexo se refiere a aspectos biológicos de ser hombre y mujer. El género incluye suposiciones, creencias sociales, normas y estereotipos sobre el comportamiento, las cogniciones, las emociones de los hombres y las mujeres. También tenemos que tener mucho cuidado frente a la categoría sexo, porque muchas veces la reducimos sencillamente a nuestros genitales, femeninos y masculinos. ¿Y dónde están las personas intersexuales? En el planeta Tierra hay más de 30 millones de personas intersexuales, la misma cantidad de personas pelirrojas. Pero nos parece algo absolutamente increíble. Está el sexo cromosómico. Somos XY, XX, XXY. Existe el sexo mitocondrial. Existe el sexo hormonal y además el social. Y a esto, todos estos puntos configuran un espectro para dar cuenta de lo que realmente es el sexo. Sin embargo, insisto, sistemáticamente los psicólogos y psicólogas nos quedamos solamente en la observación de los genitales. Siguiente, por favor. Siendo así, también tenemos que saber qué es ser cisgénero en contraposición de las identidades trans. Cisgénero se utiliza para referirse a las personas cuyo sexo asignado al nacer coincide con su identidad de género. Ejemplo, nací yo y mi papá y mi mamá dijeron, tan lindo Nicolásito, esos cachetes tan preciosos, de qué niño tan lindo, le va a gustar tanto a las niñas, miren ese niño también formadito, y yo de niño dije, ay sí, qué niño tan lindo, yo le voy a gustar a las niñas, y me sentí muy cómodo con el rol asignado en mi sexualidad al momento de nacer. Pero si bien este es el caso, pudo no ser el caso de todas las personas. Estas son las personas trans
que no se sienten cómodos y cómodas o representados y representadas con el sexo asignado al nacer. Siguiente, por favor. Tenemos además los prejuicios de género, que son las creencias y actitudes que implican estereotipos o ideas preconcebidas sobre las funciones, capacidades, habilidades y características de hombres y mujeres que pueden tener distorsiones significativas frente a la realidad. Mujer que no sea madre no es mujer. No podemos decir eso. No podemos, insisto, delimitar nuestros roles de género a partir de lo que ha sido históricamente. O si no, estaríamos diciendo que los hombres sí estamos hechos para la guerra y cualquier hombre que no haya ejercido o haya estado en la guerra, pues es un poco hombre o no es un hombre completo. Y tampoco eso es así. Siguiente. Existe por ende entonces la tensión del rol de género, que son esas situaciones psicológicas en las que las exigencias del rol de género tienen consecuencias negativas en el individuo o en los demás. Ejemplo, dentro de nuestro rol de género masculino está el ostentar fuerza. Por lo mismo, los hombres nos la pasamos muriéndonos por enfermedades que tienen cura. Digamos, hoy estoy aquí hablando con ustedes y veo, ay, me está doliendo como por acá, y en vez de pedir una cita médica, digo, yo me aguanto eso, paso 5, 6 años con un dolor aquí, hasta que el dolor se vuelve imposible, voy al médico, me doy cuenta que el órgano ya estalló, y algo que pudo haber sido tratado hace 5 años con unas pepas, pues definitivamente me quitó la vida en menos de 15 días. Pasa sistemáticamente y en el COVID pasó muchísimo. Dijimos, yo soy hombre, yo soy muy fuerte, ningún virus pendejo que no puedo ver me puede matar, y nos mató. Siguiente, por favor. Dentro de estas tensiones de género, entonces, se nos invita a ver cuáles de estas experiencias nos invitan a violar distintas normativas sociales. Es que usted es pendejo, se va a dejar, reviéntela. Intentan cumplir o no cumplen estos mandatos de masculinidad que estoy dispuesto a hacer para entrar en esta cofradía masculina. C. Discrepancias entre los autoconceptos reales e ideales basados en los estereotipos de género. Miren que en algunos estudios de hombres desplazados encuentran que llegan a la depresión y a veces al suicidio justamente porque al pasar de la vida rural a la vida de ciudad pierden su rol como los sostenedores del hogar. Esto porque es más fácil para las mujeres conseguir trabajo en las ciudades que para los hombres campesinos. Cambiando entonces la jefatura a una jefatura femenina, muchos hombres no ven correspondido su rol como hombres y entran en depresión. Y por último, prácticas que devalúan, restringen o violan a otros debido a los estereotipos del rol de género. Con esto me acuerdo mucho, hace 5 años, un hombre cisgénero heterosexual, un 31 de octubre, entra a una tienda vestido de mujer porque estaba disfrazado para esta fecha y las personas de la tienda lo asesinan. No es una mujer trans, es un hombre cisgénero que se estaba disfrazando para una fiesta. Sin embargo, molestó lo suficiente esta ruptura de género como para que haya sido asesinada. Siguiente. Tenemos además la ideología de la masculinidad que se centra en la antifeminidad, el logro, el rechazo a la apariencia de debilidad, la aventura, el riesgo y la violencia. Los hombres no la pasamos muriéndonos sistemáticamente también en accidentes de tránsito, porque vamos desmierdados, desmierdadas, porque vamos rápidos y furiosos. En lo personal tengo 2 amigos que han fallecido justamente por ello. Siguiente, por favor. Y pues definitivamente tenemos el privilegio, es decir, fuentes no merecidas de estatus social, poder y ventaja institucionalizada. Según la ONU,
el porcentaje de tenencia de la tierra entre hombres y mujeres es tan desigual que los hombres detentamos el 93% de la tierra del mundo y las mujeres el 7%. Eso definitivamente nos da un privilegio más allá de nuestras capacidades. Siguiente. Siendo así, entonces el Colegio Colombiano de Psicólogos y Psicólogas nos invita entonces a tener unas directrices al momento de trabajar con hombres y con niños. Primero, que las masculinidades se construyen basadas en normas sociales, culturales y contextuales. No podemos sacar a los hombres de su contexto. Segundo, los psicólogos y psicólogas deben esforzarse por reconocer que los niños y los hombres integran múltiples aspectos de su identidad y entidades sociales a lo largo de su vida. ¿Qué significa ser hombre en la infancia, en la adolescencia, en la adultez y la vejez? Siguiente. Tercera directriz, los psicólogos y psicólogas deben comprender el impacto del poder, los privilegios y el sexismo en el desarrollo de niños y hombres. Y esto, insisto, le corresponde a todas las áreas de la psicología, organizacional, educativa, clínica, social. Directriz 4. Los psicólogos y psicólogas deben esforzarse por desarrollar una comprensión global de los factores que influyen en las relaciones interpersonales entre niños y hombres. ¿Cómo se dan estos espacios de homosocialización y cómo podemos transformarlos para que no sean espacios de reproducción del machismo y el sexismo? Siguiente. La directriz número 5 nos invita a los psicólogos y psicólogas a esforzarnos en fomentar la participación positiva de los padres y en las relaciones familiares sanas. La encuesta de cuidado que sacó Colombia en el 2010 nos dice que las mujeres se dedican 7 horas y media a oficios de cuidado. Esto el 82% de las mujeres de Colombia. Los hombres, solamente el 65% de nosotros y solamente nos dedicamos al cuidado 3 horas. Esto definitivamente tiene que cambiar. Directriz número 6. Los psicólogos y psicólogas deben esforzarse en apoyar programas educativos que correspondan a las necesidades reales de los hombres. Educarnos en nuestra salud, educarnos en nuestros sentimientos, educarnos en el manejo de agresión. Siguiente. Directriz número 7. Los psicólogos y psicólogas deben esforzarse por reducir los altos índices de problemáticas asociadas a la masculinidad con la agresividad, la violencia, el abuso de sustancias y el suicidio. Tenemos que cambiar estos preconceptos de que hombre es igual a aguerrido, valiente, violento y que no mide consecuencias. Directriz número 8. Los psicólogos y psicólogas deben esforzarse a ayudar a niños y hombres a adoptar comportamientos relacionados con la salud. Lo que les decía, estamos muriéndonos sistemáticamente por enfermedades que se pueden prevenir. Siguiente. Y finalizamos con las directrices 9 y 10, siendo la 9 que los y las psicólogas debemos esforzarnos por construir y promover servicios psicológicos sensibles al género. Tenemos que tener perspectiva de género, insisto, no solamente los psicólogos y psicólogas sociales, quitémonos eso de la cabeza. Y la directriz número 10, los psicólogos y las psicólogas debemos comprender y nos debemos esforzar por cambiar las problemáticas culturales y sistemáticas que afectan a los niños y a los hombres. Tenemos que, como disciplina y como profesionales, estar sistemáticamente cuestionando esta masculinidad hegemónica que nos hace daño y le hace daño al entorno. Dejaría por aquí por ahora y mil gracias por su escucha.